Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Desde la Facultad, una edición o programa de La Voz del Derecho de Bogotá, de José Gregorio Hernández. Hoy estamos acá, quien les habla, Emilio Archila, estudiante de la Universidad Javeriana de Derecho, Rafael Torres, estudiante de la Universidad Javeriana de Derecho, Andrea Bocanegra, estudiante de la Universidad de los Andes de Derecho, y Juan Manuel Pacheco, estudiante de la Universidad Javeriana de Derecho. Este es un programa que es hecho por jóvenes, para jóvenes, y entonces tratamos de tocar temas que sean relevantes para nosotros y de darlos desde una perspectiva no solo académica, sino pues desde la perspectiva de los jóvenes, un poco reiterativo, pero así es. Hoy quisimos hablar un poco, un tema propuesto por Andrea y por Rafael principalmente, acerca de más o menos, es alrededor de la libertad de expresión relacionado con lo que tiene que ver con los cuentachistes, los humoristas, el humor en general, cuáles son los límites de esta libertad de expresión, que si se debería limitar efectivamente lo que se dicen las personas o lo que dicen las personas como humor. Y entonces, pues, preliminarmente, hablando sobre el artículo 20 de la Constitución Política, en donde se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Los medios masivos, tienen responsabilidad social, se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad, no habrá censura. Entonces, pues, podemos ver ese acápite preliminarmente. También podemos ver que la ley 586 del 2000 establece algunos elementos de la libertad de expresión, como que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, se garantiza a toda persona la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial, se garantiza a toda la persona la libertad de fundar medios masivos de comunicación que son libres, se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y que no habrá censura, prácticamente casi lo mismo. Y podemos ver preliminarmente también el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión, y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y por último, una parte de un escrito hecho por un autor, Lovera: el derecho a la libertad de expresión como uno de estos derechos es un precepto inalienable para los sujetos, su ejercicio debe estar garantizado y todo tipo de censura previa debe ser seriamente cuestionada. Expresarse de forma libre, como lo hemos visto, tiene funciones muy importantes para el crecimiento personal, además de ser un elemento trascendental para el desarrollo de la vida en comunidad. Su mal ejercicio puede generar daños psicológicos y económicos en terceros. Es por eso que para la doctrina ha sido objeto del estudio la posibilidad de limitar la libertad de expresión. En definitiva, es posible limitar el producto de la libertad de expresión en el contexto de un Estado constitucional de derecho, cuando tal producto de alguna forma entra en conflicto con otros derechos fundamentales, individuales o colectivos. Pero bueno, para no alargarme muchísimo más y poder dejar que mis compañeros también den su opinión, entonces, por favor, prosigan, no sé, Rafa o Andrea, qué tengan que decir, o Juan Manuel. Bueno, no, a mí este tema me toca mucho como en la fibra óptica, porque yo soy, en la fibra, perdón, porque yo soy alguien que disfruta mucho el humor. Entonces, pues, a mí, digamos, me acuerdo mucho
cuando pasó la tragedia de Charlie Hebdo en Francia, mucha gente decía que los caricaturistas violaron como ya una línea, como que sobrepasaron una línea. Y yo creo que para que de verdad haya libertad de expresión, siempre tiene que haber el riesgo de ofender a alguien, porque si no, pues no hay ningún morbo en un chiste y pues no da risa. Entonces, creo que hoy en día estamos en una etapa en la que, digamos, hay como un sector en la población mundial que quiere como hacer que las cosas tengan como más sensibilidad cultural, pero para mí esta gente trae más, es más como las cosas malas que nos trae, porque pues si uno no corre el riesgo de ofender a alguien o de más o menos pues de que la gente se sienta un poquito impactada, nunca va a poder hacer buen humor y buena comedia y nunca va a poder de verdad causar un impacto. Entonces pues para mí es muy peligroso este ejercicio que se está haciendo de intentar como más o menos que la gente no pueda herir a ciertos grupos o algo así, porque para mí el humor va a perder mucha calidad. Sí, como que entiendo el punto, Rafael, y también ayer me puse a pensar y a leer un poquito, también a hablar con una amiga, y ella lo que me decía es como, pero tiene que haber un límite cuando uno está enfrente, por ejemplo, de un chiste que es machista, o un chiste racista, o un chiste que toca no solo como la ofensa en un nivel pequeño, sino que puede llegar a tocar contextos, historias, y con historias es como pasados de, no sé, años, siglos y cosas que de verdad marcan una generación. Entonces yo me puse a pensar mucho en eso y dije como listo, tiene un poco de sentido, creo que yo también soy parte de estos grupos y me entretengo con el humor que puede ofender. Sin embargo, estaba pensando, uno, ¿por qué no hace chistes, por ejemplo, cuando o no debería, o sí debería? Como que ahí está el debate de, ¿ustedes harían un chiste sobre alguien que se acaba de morir el día de su entierro? Entonces es como ese límite de, ok, hay un contexto y hay una línea muy pequeña en la que uno toca como el irrespeto tal vez, o sí, como en los contextos y los sentimientos de otras personas. Entonces creo que ahí está el límite y es llegar a pensarse hasta qué punto puedo invadir el contexto o como tocar ese contexto con el humor. Yo también quisiera agregar a lo que dice Andrea, que la base axiológica de nuestra Constitución es precisamente la dignidad. Y si se pretende ejercer esa libertad de expresión socavando la dignidad, creo que pues puede llegar a ser bastante problemático. Yo entiendo también el punto del humor que se asocia a la libertad de expresión, pero también tengo muy claro que si yo estoy hablando con una persona y, por ejemplo, esa persona prefiere que yo no sé chistes que tenga incluido, por ejemplo, la palabra marica o alguna otra palabra que pueda parecer ofensiva, pues yo estoy de acuerdo en que para hacer que esa persona tenga un rato más agradable y para, digamos, hacer cómoda la conversación, pues yo, por simple motivo de respeto, voy a dejar de usar ese tipo de palabras que pueden resultar ofensivas para la otra persona. Y creo que en este caso también aplica ese mismo razonamiento. Y es que hoy en día la gente está cambiando su forma de ver el mundo. Se está teniendo una distinta sensibilidad frente a la otra persona, cómo se puede sentir por algo que yo estoy diciendo. Creo que esa conciencia del otro es sumamente valiosa. Estoy de acuerdo con Rafa en que a veces ese nivel de intervencionismo puede llegar a ser dañino. Yo no estoy de acuerdo con que se regule, es decir, con que el Estado intervenga en nuestro humor, pero sí estoy de acuerdo con que se debe hacer un cambio cultural que ya está sucediendo. Nuestros antepasados, pues digamos, usaban el humor, tenían otras formas de ver el mundo,
y pues se puede decir que incluso son víctimas de sus propias circunstancias. Es decir, uno cómo le puede decir a una persona mayor que las palabras que está usando son ofensivas para la población de hoy, con tanta diversidad, más aún teniendo en cuenta ese punto. Entonces creo que es importante tener en cuenta eso. Y también para desarrollar un poco en ese marco jurídico sobre la libertad de expresión, vale anotar que sí hay algunos discursos prohibidos. Es decir, hay unos discursos que están especialmente protegidos, que lo ha definido la Corte Constitucional, pero también hay unos discursos prohibidos. Y entre esos está el discurso de odio, que incluye racismo, que incluye misoginia, que incluye xenofobia, y teniendo en cuenta que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social, pues ellos tienen que reforzar esa responsabilidad social, pues no acudiendo a esos chistes considerados un discurso de odio. Yo más o menos, un poquito creo que en la otra vereda aquí Apache, yo considero que la corte y también pues todo este movimiento cultural que hay, yo estoy muy en desacuerdo en decir que hay un discurso de odio, porque no existe tal cosa como un discurso de odio. O sea, creo que lo que pasa mucho es que hay como una línea de pensamiento del mundo que está muy arraigado hacia lo que es políticamente correcto y que les gusta como más o menos proteger a ciertos grupos que pues se han visto oprimidos pues hablar. El día que yo no sea libre de echar un chiste machista o contra un indígena o contra un afrodescendiente en algún medio de comunicación masivo, ese día se acabó la libertad de expresión y se acabó el humor, porque más que el chiste también importa el delivery. Y lo que pasa aquí mucho es que se saca de contexto los chistes, de cómo se dijeron, en qué contexto, y se lo pone como si estuviera construyendo un discurso de odio para después coger a esta persona y casi que cancelarla. Entonces, para mí, la sociedad hoy en día, inclusive aterrizando en Colombia, que fue el de los chompos contra Carolina Sanín, para mí el hecho de que solo alguien quiera censurar a una gente que está dedicada a hacer memes y quiera que esto de verdad construye una violencia por un meme, para mí es parte de un gran problema que tenemos hoy en día en la sociedad, que es que lo que no me gusta lo voy a intentar atropellar y el derecho es esa herramienta. Entonces va a poner una tutela para que estos tipos no puedan poner nada en Facebook y es como solo porque a mí me ofendió algo, voy a hacer que esta cosa, voy a destruirla. Y yo creo que hoy en día, por más de discurso de diversidad que tengamos, la gente tiene que entender que la libertad de expresión es sagrada y es un elemento esencial para la cultura. Qué pena acá, yo meto un poco la cucharada. Yo creo que hay varios aspectos a tocar. O sea, yo creo que estoy en la mitad entre lo que se acaba de decir y por una razón principal, y es porque yo creo que sí, definitivamente, cuando una persona individualmente quiere ejercer su libertad de expresión es una cosa, pero creo que algo que no estamos teniendo en cuenta es que yo creo que este artículo de la Constitución está un poco atrasado en cuanto a sus conceptos, porque vemos que, por ejemplo, se habla acerca de fundar medios masivos de comunicación como el medio de masificar esta información, siendo que hoy en día una persona común y corriente en sus redes o pues sí, a través de las redes principalmente, puede masificar esa opinión que tiene. Entonces yo creo que el contexto en el que se construyeron estas reglas es muy diferente al que existe hoy en día, en donde la opinión de un individuo, digamos en Twitter, no sé, en Reddit, en cualquier página, puede convertirse en una opinión masiva, o sea, que le llega a muchísimas personas. Y entonces eso hace pensar acerca de también cuando esta opinión ya es masiva y se está dirigiendo solo hacia una persona en particular, entonces, ¿será que esto sí es discurso de odio? ¿Será que no lo es? Otra cosa importante me parece que es chévere de puntualizar es, por ejemplo, en Estados Unidos la libertad de expresión, el límite es cuando uno realmente llama a que la otra persona sea herida. Por ejemplo, yo puedo decir lo que sea, literalmente en contra de otra persona, mientras que no esté llamando, o sea, a una afectación efectiva de su seguridad, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo podría decir,
no sé, me caen mal tales y cuales personas de tales y cuales características, pero la libertad de expresión mía llega hasta el punto en el que digo, ataquen a esta persona en este momento y estoy haciendo un llamado a su violentación, por así decirlo. Entonces, me parece que son dos puntos. Y lo que me parece peligroso sobre lo que dice Andrea en su punto inicial es que cuando uno empieza a limitar estos grupos, como, o sea, cuando uno empieza a tratar de clasificar los grupos es cuando se convierte en un problema, porque precisamente con el ejemplo que dio Rafa de Charlie Hebdo al principio, podemos ver que ese cabería dentro de la descripción que tú diste, entonces no podrían los caricaturistas haber hecho un chiste sobre Mahoma, un tema totalmente central en su cultura, como lo fue en ese momento, que tenía que ver con esa cultura, con esas tradiciones y sobre todo se burlan también de la agresividad o el terrorismo que ocurre también en esa cultura. Entonces creo que o sea, tratar de trazar una línea es muy complejo, por lo menos una diferente de la que hablamos antes, que tiene que ver en Colombia más con la afectación de otros derechos y por eso es que creo que existe principalmente la injuria y la calumnia. Por favor, prosigan. Sí, ahí me pones a pensar en varias cosas, pero también me doy cuenta y con lo que decía Rafa, y es que cuando uno empieza a prohibir, cuando uno pone un límite, igual lo van a hacer a escondidas, ¿sí me entienden? Como, aunque no sea en medios masivos, igual la burla va a estar y el chiste, sea ofensivo o no, a escondidas. O sea, entre cara a cara o igual lo voy a pensar, como que es muy difícil tener esa restricción. Entonces, como que es algo también a pensar, ¿no? Y también otro de los puntos que quería tocar era un caricaturista, precisamente, Darío Adanti, es un argentino. Él tiene algunos artículos que habla sobre la censura al humor también. Y él lo que dice es como, oiga, no se puede porque el humor es una manera de catarsis y ese catarsis es muy necesario y además hay como un contrato implícito en el que cuando usted accede a burlarse de otra persona, usted está aceptando que se burlen de usted. Y me parece muy interesante también como, listo, si yo estoy aceptando, si yo me estoy burlando de un chiste que tiene características ofensivas, estoy aceptando que lo hagan conmigo. Y en ese sentido siento que está como equilibrado. Pero creo que ahí entra el conflicto, es cuando hay ofensa, cuando las personas se ofenden, como en temas mucho más profundos y pues dependiendo del contexto también, como les decía, si estoy, no sé, en un colegio o si estoy en una iglesia o si estoy en un velorio, creo que puede ser diferente. De resto sí, pero igual es un tema que puede tener muchas aristas. Bueno, pues del tema que estaba tocando Rafa, particularmente frente a Charlie Hebdo, yo creo que, pues, si bien no es justificable todo lo que sucedió contra Charlie Hebdo y, digamos, en protección de la libertad de expresión, hay algunos chistes que sí pueden pasar bastante islamofóbicos. La verdad no conozco muy bien cuáles son las caricaturas de Charlie Hebdo, conozco la noticia, sé que pasó en 2015, pero creo que entendería si una persona musulmán se siente ofendida porque se están burlando de sus creencias. Entonces, bajo esas circunstancias, aunque no veo justificable lo que sucedió, tampoco veo justificable que se restrinja el humor, digamos así como le estamos hablando genéricamente. Sí estoy de acuerdo con que el mundo está cambiando, con que la cultura está haciendo que cada vez las personas sean más conscientes del otro y que de esa manera estamos cambiando nuestros discursos. De esa manera, pues el derecho no se debería meter en cosas tan particulares como lo es que pasar un buen rato, digamos, ejerciendo nuestro humor,
pero sí estoy de acuerdo con que la cultura lo haga. Adicionalmente, frente a lo que decía Emilio, es particularmente interesante ver estos asuntos de injuria y calumnia y ver cómo están dentro de la órbita que permite restringir de una manera el humor. Digamos, estos son dos delitos que están en el Código Penal. La injuria, por un lado, lo que hace es proteger el bien jurídico de la honra y el buen nombre, y lo mismo la calumnia, pero la calumnia es de la perspectiva especializada, de que cuando una persona señala a otra de cometer un delito. Creo que en ese sentido también pues puede llegar a ser grave. Ejemplo, ¿qué tal si Daniel Samper Ospina dijera en sus redes sociales que Uribe es un violador? Yo creo que ahí sería grave y que, digamos, aun si él estaba tratando de hacerlo con humor, pues creo que podría caerle todo el peso de la ley, porque por un lado está desinformando sobre un personaje público, y por el otro lado, pues está afectando el buen nombre de una persona que no cometió lo que le está endilgando. Adicionalmente, y pues también respecto del caso de Carolina Sanín, creo que ahí sí es un poco distinto. Y es que en ese caso se estaban refiriendo particularmente a la integridad de una persona. Y también yo entendería por qué ella no estaba de acuerdo, porque ella se sentía ofendida, y más aún porque la Corte Constitucional falló a su favor en esa sentencia de tutela. Precisamente le estaban atacando integridad, le estaban atacando su honra y buen nombre, y pues, digamos, hacer chistes, que además ella no está de acuerdo, que ella no quiere que sigan sucediendo. Creo que se sale de toda casilla. Y bajo esas circunstancias, sí estoy de acuerdo con que el Estado intervenga, al menos desde una sentencia de tutela no regulando. Yo ya para concluir por mi parte un poco, quiero decir que recordemos que el humor o las palabras utilizadas de cierta manera son una expresión, y esa expresión también es artística. Entonces yo lo vería un poco también desde ese contexto, en cuanto a que el arte refleja muchas cosas de la sociedad que uno no, o el derecho, como decimos siempre, va más lento que lo que va la sociedad, mientras que el arte parece siempre reflejar muchas cosas de la sociedad que son más profundas y que a través de otros medios puede que no se expresen. Entonces yo no vería, yo no lo haría desde mi parte ninguna restricción al arte, así como no restringiría lo que se puede dibujar, tampoco restringiría lo que se puede decir en un escenario, menos esos límites pues que ya han existido por muchos años, y me parece que son aceptables, porque eso culturalmente podría generar muchísimos problemas. Entonces yo lo veo por ese lado, no restringir a los artistas. Eso sería algo muy grave, porque definitivamente nos generaría una sociedad que, al contrario de ser autocrítica consigo misma, puede ser con los aspectos más profundos de sí misma, trataría como de armonizar todo, pero de una manera muy superficial, en mi opinión. Bueno, yo a manera de conclusión, para terminar, yo creo que tenemos que tener mucho, pues quiero hacer énfasis en un punto de vista mío, y es que para mí la cultura no está cambiando, sino que la cultura se ha degradado, o sea, se está reemplazando la ideología por el arte. Hoy en día se ve mucho contenido en series, en todo, que es pura ideología y no tiene ningún elemento creativo ni artístico, sino que simplemente están intentando y en vez de el derecho intentar hacer lo que hizo la Corte con Carolina Sanín de darle la razón aquí, aunque pues yo no estoy de acuerdo con ese fallo, pero pues ese es un tema para otro día. Para mí el derecho tiene que inventar un mecanismo de proteger al humorista, porque cómo es posible que a unos tipos le saquen unos comentarios de hace 10, 15 años o un disfraz de Halloween incorrecto y les quiten su derecho al trabajo, porque pues para mí no hay nada que altere más la dignidad que violar a una persona el derecho a trabajar por algo que hizo hace 15 años. Pues me parece que ahí es cuando la Corte tiene que entrar a verdad regular
una materia y no preocuparse tanto pues por herir, porque chistes hieran susceptibilidades. Sí, yo ya también para concluir diría que estoy de acuerdo con lo que han dicho y es en verdad el humor no se debería censurar en ninguna medida. Sin embargo, sí creo que uno personalmente, como no sé si por la cultura o individualmente, literal, dependiendo del contexto, dependiendo del lugar en el que uno se encuentre, la época, hay chistes que pueden ser para el lugar y otros que no. Ese es como mi mayor punto. Y yo, para concluir, quisiera anotar que yo crecí con South Park y a mí me encantaba el humor, yo siempre me reía, pero también sé que hay otras formas de humor que también dan risa. Ahorita, por ejemplo, me estoy viendo BoJack Horseman, que si bien pues, tiene un grado de humor negro, pues esta serie, digamos que también se está intentando salir de esos estereotipos y pues no usar un humor que, que haga que la otra persona se sienta incómoda. Yo creo que eso es lo fundamental y lo que debería salir de un intervencionismo del Estado. No desde el ámbito de la regulación, pero sí desde otros mecanismos de protección, como en el caso de Colombia puede ser la tutela por el derecho al buen nombre y el derecho a la honra. Bueno, pues lo que dices, Pache, es un perfecto ejemplo del capitalismo, escoger lo que a uno más le gusta y dejar al otro de lado. Pero entonces, muchísimas gracias a nuestros oyentes por estar con nosotros. Hoy nos tocó hacer un episodio virtual porque por los exámenes finales todos tuvimos algunos inconvenientes esta semana, pero acá estamos sin desfallecer presentando porque nos parece muy importante y muy chévere hacer estos programas. Queremos decirles como siempre que para todo el que nos escuche puede venir a hablar con nosotros, sobre todo si está estudiando Derecho. Cualquier perspectiva que tenga es recibida acá en nuestros micrófonos. Un anuncio muy importante es que estamos disponibles ya en Spotify, entonces todo el que nos vea a través de YouTube o que haya visto nuestro Instagram desde facultad, también nos puede ver ahora como desde la facultad en Spotify. No es sino que busquen La Voz del Derecho desde la facultad en Spotify y van a encontrar muchos de nuestros episodios ya están subidos, lo pueden escuchar en el carro, donde quieran, donde sus amigos, como plan de asado ahí con nosotros, lo que quieran, prácticamente donde sea. Muchísimas gracias por escucharnos, definitivamente es un gusto presentarnos y entonces hasta la próxima. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Char.